Un abrazo, estamos de vuelta, vamos a estar en este espacio estudiando la palabra del Señor. Pero no antes pasar por alto nuestros amigos que están por acá. Pilar, queridísima Pilar allá en Suba, un abrazo enorme amiga. También está Milena Alvarado. Milena, un abrazote amiga mía. También Laurilla, Laura Leguizamón, un abrazote Laura, Dios te bendiga. Marilina Street Leguizamón, Marilyn, un abrazo, buena onda. Nata allá en Melgar, un abrazo Natica, espero que estés disfrutando de ese calor melgareño. Señora Ana Luisa Posada, la estamos extrañando mucho amiga, la extrañamos mucho, ¿qué pasa que no la he vuelto a ver? Ingrid Leguizamón, querida Ingrid, allá al sur oriente de la ciudad, un abrazote para ti y para nuestro querido Mompita. Señor José David Coronado, Dios lo bendiga, amigo. Bueno, por ahora tengo solo estos acá, si quieren envíen su saludo para que yo pueda verlos. Vamos a cuadrar aquí esto, que estoy viendo algo acá, perdón. Acá hay algo que está chueco. Sí, ya. ¿Quién más está por acá? Bueno, hay 28, 31 personas. Sandrita Orozco, querida negrita, Dios la bendiga a usted y a toda su casa, querida amiga. Vamos a estar hoy estudiando eh, la carta de Pablo a Timoteo. Ya estamos en los últimos eh, capítulos, estamos en el capítulo 4 y el domingo que estuvimos estudiando en Iglesia del Parque, el capítulo 4, estuvimos estudiando el verso 5, pero aunque yo hubiera querido avanzar, había tanta tela por cortar ese día, porque estábamos hablando de cómo mantener la mente clara, y aunque este versículo usted lo lee y tiene dos enseñanzas que son demasiado profundas, y uno es el que estuvimos tratando ese domingo, tal vez por la imperante necesidad que hay en el ser humano frente a la toma de decisiones de poder hacerlo bien. Es tan necesario tomar buenas decisiones, pero es tan difícil. Sobre todo porque los seres humanos buscamos, por alguna razón rarísima, una puerta trasera por donde escapar de hacer lo que es realmente correcto. Y lo digo porque cuando yo hablo con las personas en las consejerías pastorales, las personas suelen presentarme los argumentos de por qué hicieron mal las cosas. Y cuando yo los escucho me doy cuenta que la naturaleza de nuestra condición humana apela a una puerta trasera por donde escapar de hacer lo correcto. Y por esa razón, aunque haya justificación para hacer lo incorrecto, lo que sí no hay es escapatoria de las causas que provoca hacer lo incorrecto. Y la gente que se estrella con la factura, con la cuenta de cobro de lo incorrecto, tiene que a veces llorar, otras veces tiene que perder, otras veces tiene que sentir el peso de la humillación de lo incorrecto que se hizo. Y cuando llegan a mí, a una consejería pastoral para escuchar la palabra del Señor, frente al efecto colateral que causó haber hecho las cosas de manera incorrecta, les pregunto por qué lo hicieron así y se justifican. Y me doy cuenta que el crasísimo error que tenemos los seres humanos de justificar por qué hacemos las cosas mal es lo que nos engaña y nos convierte en tontos útiles del espíritu de este mundo, que le grita a la gente de manera sutil pero con grandes evidencias que hay justificación para hacer las cosas mal hechas. Y resulta que no hay justificación porque la paga del pecado es muerte. Y a veces uno ve, y en mi caso como pastor un montón de veces,
Veo cómo mueren relaciones de noviazgo, cómo mueren matrimonios, cómo muere la economía de la gente, cómo muere la vida laboral de la gente, cómo muere la confianza en la gente. Porque resulta que los seres humanos solemos apelar a una puerta trasera y es quiero hacerlo de esta manera y tengo desde mi punto de vista la justificación para hacerlo así. Pero les digo algo, inherentemente a que justifiquen la forma en la que hacen las cosas mal, la factura de cobro a todos les va a llegar. Y recuerdo aquel proverbio israelí que dice que la vida del ser del ser humano en la tierra es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Y habiendo recordado que para tener una mente lúcida, lo único que yo puedo hacer es ir a la escritura, y como hablaba con unos hermanos con los que estamos trabajando, haciendo un curso prematrimonial, que me parece algo fascinante poder haber tenido yo ese regalo y no lo tuve. Aprendí sobre la práctica y le decía yo a unos hermanos, esto no se trata de sentir obedecer a Dios, esto no se trata de me siento tocado por Dios y lo voy a obedecer porque Dios me tocó. Esto no se trata de siento el entusiasmo por obedecer la palabra de Dios, sino esto se trata de la palabra de Dios dice y yo lo hago porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y quieres hacerlo? No, pero voy a hacerlo. ¿Y te entusiasma? No, de hecho me achicopalo. ¿Por qué? Porque le voy a negar a mi cuerpo, le voy a negar a mi mente, le voy a negar a mi punto de vista ese placer que tenía. Se lo voy a negar porque la Biblia me lo ordena. Y me doy cuenta que requiere de intencionalidad. Y le citaba yo a mi hermano una declaración del apóstol Pablo que dice: porque yo azoto mi cuerpo y lo obligo a que haga lo que le ordeno que haga. Y bueno, cuando uno azota algo es porque algo se resiste. Y cuando usted le ordena algo y lo obliga es porque se resiste. Entonces ahí veo que no necesita ni emociones, ni deseo, ni nada, nada. Solo una intencionalidad férrea, una decisión sobria y clara de voy a obedecer la palabra del Señor. Aunque en mi humanidad yo tengo claro que yo combato contra un ejército de malos deseos que lanzan pensamientos que son argumentos de este mundo, y también tengo una lucha contra mi naturaleza humana que se inclina siempre por el pecado. Entonces cuando tú lees a Pablo y dices, esto no se trata de sentires ni de emociones, ni de, ¿no? Para pensar claramente y tener la mente clara, como dice el verso 5 de 2 de Timoteo capítulo 4, hay que entender que a esto hay que ponerle intencionalidad. Es que no tengo ganas de congregarme, pero eso ya no me importa, a mí ya no me importa si no tengo ganas. Yo me congrego, ¿por qué, hermano? Porque la Biblia dice que no me deje de congregar. Lloro, ¿por qué? Porque la palabra del Señor me dice que yo debo orar a tiempo cuando me reúno con mis hermanos y cuando no estoy con ellos, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué lees la Biblia? Porque la Biblia me ordena y me dice, more pues la palabra de Dios en abundancia en todos vosotros. ¿Y por qué canta tantas canciones cristianas? Porque la Biblia me dice, me da una orden y me dice, alaben al Señor con cánticos, con himnos y con salmos. Por eso lo hago. Porque yo obedezco en la palabra de Dios. Y resulta que detrás de obedecerla, es que ahí obedeciéndola, es que empecé a descubrir que yo podría ser libre de la esclavitud, de pecados que durante años luché por abandonar y no podía. Y decía, pero lloro y no pasa nada. No, es que tocaba era obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder, la suficiencia, la autoridad, la plenitud, la gracia, el amor, porque es que de Dios, proviene de Dios, tiene la esencia de Dios, la substancia misma de Dios y puede suplir todas las áreas de mi vida. Entonces no se trata de emocionalismos, se trata de decir, ok,
Tu palabra lo dice y lo voy a hacer. Y estuvimos tratando aquel domingo esto, amada iglesia. Pero hoy vamos a tratar la segunda parte del verso 5, la parte B, donde dice: ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Vuelvo a repetir la parte B del versículo 5 de segunda de Timoteo. Dice: ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Escúchenme, ocuparse es ocuparse. Ocuparse no es esporádicamente. Ocuparse no es eventualmente. Ocuparse no es de pronto, por si acaso, si me alcanza el tiempo. No, yo veo al apóstol Pablo decirle a un hermano en la fe, llamado Timoteo, el joven pastor de la iglesia de Éfeso: ocúpate. Y cuando tú le dices a una persona: Sonia, ocúpate, despierta Sonia que está cansada. Flaca, ocúpate. Cachorrito, ocúpate. Yania, ocúpate. Nanita, mi amor, ocúpate. Ocúpate, balazo. ¿Qué estoy diciendo cuando le digo ocúpate? Estoy diciéndole: yo sé que hay tiempo y espacio en el que no estás predicando. ¿Sí me hago comprender? Si yo le digo a Balazo: ocúpate en predicar al Señor, es porque sé que han habido espacios en donde él no predica al Señor. Y aquí Pablo le está diciendo a su hermano Timoteo: ocúpate. Está diciéndole: llena cada espacio de tu vida del compromiso que tienes con Cristo, y es el de contarle a otros que Dios ha dado a su Hijo por amor al pecador. Cristian, ocúpate de predicar y anunciar la buena noticia. Por favor, hijo, predica el evangelio. Ocúpate, ocúpate, balazo, ocúpate, cachorrito. Ocúpate, Ana Jirafa, ocúpate, Chefcita, ocúpate, Saulo, ocúpate, Pecas, ocúpate, Sao. Porque hay espacios de sus vidas donde no le están diciendo a la gente que hay una buena noticia, y ustedes son los portadores de esa buena noticia. Si una persona tiene una buena noticia sobre un regalo de desmedido valor que hay para usted y se le olvida darle la noticia, usted considera que esa persona pudo haberlo hecho por muchas razones, pero en cualquiera de todas, el resultado fue uno: usted dejó de recibir lo que a usted le habían regalado porque alguien, por las razones que quiera, guardó silencio. Entonces, cuando usted se encuentre con la persona que le dio el obsequio, ¿usted qué le va a decir? Cuando la persona lo ve y le diga: oye, recibiste de parte mía el obsequio que yo te envié, y la persona le diga: ¿cuál obsequio? No, pues el obsequio que yo le envié con Sonia, el obsequio que yo le envié con Diana, el obsequio que le envié con la flaca, el obsequio que le envié con Ana Jirafa, el obsequio que le envié con Pilar Fajardo. ¿Cuál? A mí Pilar no me dijo nada. Debiste habérmelo enviado con alguien que tú supieras que estaba comprometido contigo, porque al estar comprometido contigo no dejaría de hacer lo que tú le pediste que hiciera, y hubiera llegado lo que tú me enviaste. Ustedes están alrededor de personas, y yo, que necesitan escuchar la buena noticia
de que Jesús murió en la cruz y que Dios dio a su Hijo por amor a ellos en la cruz del Calvario, que hay perdón para sus pecados, que si le aceptan y le confiesan como Señor, Salvador, y se arrepienten con cada pensamiento de todas las cosas pecaminosas que han hecho, Dios les va a dar vida eterna y les dará un lugar en la eternidad y en su mesa. Su nombre estará dentro de la genealogía de los hijos de Dios. Pero si ustedes callan, entonces ustedes serán llamados a cuentas delante del Señor como siervos infieles. Recuerden que ustedes y yo debemos interiorizar. ¿Qué debemos hacer, amada iglesia? Que somos siervos de Dios, aunque también somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque nos compró para Él, pero somos siervos de Dios porque somos llamados por amor a eso que Él hizo por nosotros, a servirle en todo aquello que para Él es de gran relevancia y por lo cual dio a su Hijo en la cruz. Y es por el mensaje de su Hijo. Porque el mensaje de su Hijo es capaz de sacar a un hombre como Cristian del mundo de la adicción en donde estuvo. Fue capaz de restaurar las conexiones neuronales de la mente y el cerebro de Balazo, el cual le dispararon en la cabeza, y cuando lo conocí no tenía una buena sinapsis su trabajo neuronal. Yo le hablaba y él no podía coordinar muy bien un diálogo. Pero yo he visto al Espíritu del Señor detrás del mensaje del Evangelio de Cristo obrar poderosamente desde la sanidad paulatina que trajo en la sinapsis mental de las neuronas de Balazo hasta en la vida que trajo de liberación en mi hermano Cristian, que era un adicto a las drogas. He visto al Señor cómo ha quebrantado el orgullo de nosotros, Casabresca, y nos ha enseñado que todo es por su gracia. Yo he sido testigo de cómo el Espíritu Santo ha traído una restauración en la vida de fe del cachorrito. Pero eso que yo he visto no ha sido el resultado del pastor, sino de la palabra de Dios que el pastor ha predicado. Porque la palabra de Dios tiene una suficiencia restauradora en todas las áreas de la vida del que la escucha. Tiene suficiencia. Es más de lo que necesito y por eso no solo me quita las ataduras, me libera de las adicciones, me quita la depresión, quebranta mis argumentos que me deprimían, me entristecían, sino que aparte de eso desarrolla en mí un potencial, unas habilidades y unas destrezas que yo no tenía, porque tiene suficiencia. Esa palabra la tienen que escuchar los que están en tu trabajo. Si amas a nuestro Señor y Padre, Señor Hijo y Señor Espíritu, si amas a ese Dios trino, único y verdadero, tú debes entender que la Biblia te ordena, porque si esta palabra fuera solo para Timoteo, pues no tendría ningún sentido darle un consejo a una persona para no tener aplicación de eso en ningún aspecto a través del tiempo. Pero si está escrito, es porque es aplicable y es porque es demandable de Dios a su iglesia. Ocúpate en predicar la palabra. Pero ahora vamos al otro aspecto de la predicación de la palabra. Cuando se predica la palabra, tú no puedes predicar lo que tú crees de la palabra de Dios. Porque las visiones que cada persona tiene de Dios son diferentes. Y necesitamos que la visión que tiene Nana, que tiene la flaca, que tiene Balazo, que tiene Ana Jirafa, que tiene la negra, todas las visiones sobre Dios se unifiquen a la luz de la palabra de Dios.
que define a Dios no como a los intérpretes les parece, no como a los pastores les parece, no como a los hermanos les parece, sino como Dios declara que Él es. Y por no ir a la Escritura, hemos visto a personas que obedecen la primera parte, pero son un debacle en la exposición de la segunda parte. Predican el evangelio que les parece. Exponen a un Dios que no se parece al Dios de la Biblia. Exponen a un Dios que lo interpretan desde sus emociones. Pero si uno quiere predicar sin traer condenación a su vida, debe predicar, sea poco o sea mucho, pero lo que dice la Biblia. Es que yo no predico paz porque es que yo no sé mucha Biblia. Usted algo debe saber sobre la Biblia. Porque si la palabra de Dios no hubiera llegado a usted, usted no puede llegar a convertir su corazón en el de un creyente. Usted no puede estar convencido de que es pecador si no ha leído la Biblia. Usted no puede estar convencido de que hay eternidad si no ha leído la Biblia. Si usted dice que usted cree que Jesucristo es el Señor, es porque usted ha leído algo que dice la Biblia sobre esa connotación de que Jesús es el Hijo de Dios, de que murió por nosotros los pecadores. Entonces, a esa parte A toca añadirle la parte B. Listo, amén. No voy a hacerlo por emociones. No voy a hacerlo porque digan o no digan si tengo llamado o no de evangelista, de predicador, pastor o maestro. No, voy a anunciar el evangelio porque en Mateo Jesús también me dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A los CDAs, a los clientes de la pizzería, a los matrimonios y a las empresas que llegan allá, a los señores del SITP, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas. Amén, yo te obedezco, Señor. Pastor, pero es que yo predico y la gente no se arrepiente. ¿Y quién le dijo que es usted el que provoca el arrepentimiento? Usted solo es el mensajero. A usted no le importa cómo le reciban la carta, si se la rompen en la cara o se ponen a llorar cuando la leen. ¿Quién le dijo que el cartero o mensajero está supeditado a hacer o no caso omiso a llevar las encomiendas que le entregan por cómo se comporta o no el que se las recibe? Ay, es que yo ya no quise volver a llevar esas cartas. ¿Y por qué no las llevo? Es que la gente era muy mal agradecida. No, es que a usted no le están diciendo que la gente tiene que actuar de X o Y manera. A usted lo que la Biblia le ordena es, ¿qué? Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. ¿Qué dice la Biblia que puede pasar o que va a pasar? Lo que va a pasar. ¿Que Dios va a llamar a muchos? Sí. ¿A través de qué? Pues del mensaje de su palabra. ¿Pero que va a escoger a hartos o a poquitos? A poquitos, entonces ¿por qué se asusta? ¿Por qué se asusta? Su tarea es ¿cuál? Obedecer al Señor, para que experimente el gozo que provoca Dios en su vida cuando usted le obedece a Él. Aunque no se cumpla la expectativa de resultados que usted cuando predica se hace. Recuerdo escuchar muchas veces a algunos hermanos pastores y a otros líderes con los que he hablado exhortándoles a predicar el evangelio. Y recuerdo que algunos con honestidad y mucha humildad me dijeron, Paz, a veces es muy desalentador predicarle a la gente y ver que la gente no reacciona al mensaje del evangelio. Y yo les he tenido que decir esto que les estoy diciendo a ustedes hoy. El problema es que estás predicando por las expectativas que tiene de lo que debe suceder cuando tú predicas. No te hagas expectativas. ¿Por qué?
porque tú no eres el que escoge quién va a ser salvo. Dios ya sabe quién le va a recibir, aunque le estemos dando el mensaje y ahora frente a tu cara lo rechace. Pero a posteriori Dios le deje arrepentirse. Y he visto harta gente que rechaza el evangelio, pero luego por la apenas natural consecuencia del pecado, que humilla, que fractura, que trae pérdida, que enrostra, que fractura, que pone soledad, confusión, tristezas, amargura, ira, confusión, todas esas cosas, la persona dice, yo necesito a ese Dios que un día me predicaron. Necesito a ese Dios. Entonces deja de hacerte un montón de ideas y presuposiciones sobre lo que tiene que pasar cuando tú predicas. Lo que tiene que pasar cuando tú predicas es que tú estés obedeciendo por amor a tu Señor y rogándole que le dé a esa persona el privilegio de conocer a Cristo y tener un encuentro con Él como sin merecerlo tú lo tienes. Y ya. Y que Él, que es un Dios soberano, que su designio todo es santo y que es totalmente sabio e inerrante, decida. Le predicamos a gente que se va a arrepentir en 10 años. Le predicamos a gente que se va a poner a llorar cuando le predicamos y cuando nos da la espalda se va a ir a echar chorro. Es que Dios me tocó y yo cuando me pongo sentimental me provoca echar pola. Hay gente que es así. Pero lo que sí tengo claro es que la palabra del Señor hace una declaración que me llena de gozo. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la he enviado. Y a algunos la palabra de Dios les ha sido enviada, escúcheme, para condenación y a otros para salvación. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y esta es la verdad, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Vemos un Dios que nos está diciendo que cuando prediquemos nos vamos a encontrar con gente que cuando les predicamos no van a creer. Pero usted no sabe, usted no puede decir, no, es que a mí los metaleros yo no les predico porque a los manes casi no les gusta creer, es puro Satanás. No es que a mí los hip hopers no me gusta, por eso es pura la delincuencia, les gusta, es puro delincuencia. Y a los reggaetoneros no, porque los manes son pura Sodoma y Gomorra, pura Gomorra, eso no, eso, sexo desordenado, esos manes, vea esa música que yo no. Y a los que escuchan música mariachi, no, ya esos manes, a esos mariachis yo no les predico porque puro despecho, solo despecho y eche chorro. Y así es que se canta, no sé qué. No, yo esa gente no. Pero a mí, yo sí le predico a la gente que sea así calmadita, eso sí, yo sí. Otro crasísimo error con el que me he encontrado durante estos años anunciando el Evangelio es gente que tiene un aviso invisible en su mente donde dice nos reservamos el derecho de admisión. Queridos amigos, el Señor llama al que Él quiere. Y he aprendido otra cosa en este trasegar mientras se predica el Evangelio, y es que por alguna razón las personas que dicen ser creyentes caen en una trampa, y es la siguiente: es que nuestro ministerio es enfocado en jóvenes. Ay, nuestro ministerio es de empresarios. Ay, no, nuestro ministerio es con drogadictos. No, nuestro ministerio es con metaleros. No, nuestro ministerio es sobre todo de gente que le gusta la música urbana. Pero yo leo la Biblia, y cuando leo la Biblia, en la iglesia que se reunía con Timoteo en Éfeso, Pablo le escribe: a los pobres dile,
a los ricos dile, y a los que tienen techo y comida dile. O sea, habían pobres, habían ricos, y había gente que tenía para vivir asando y comiendo. Cuando usted lee esa misma carta escrita a Timoteo, hay un consejo en la primera carta a Timoteo y es cómo deben tratarse. Habían hermanas en la iglesia que eran refanfarronas porque tenían un ropero super cute. Entonces había gente pintosa. Y habían hermanos que se sentían arrumados porque no tenían bonita ropa y las que vestían pintosas los hacían sentir mal. Entonces había gente que no tenía tan bonita ropa. Habían ancianos porque Timoteo le es enviada esa carta de parte de Pablo donde le dice, dile a los ancianos que miren a las jóvenes como a sus hijas. Entonces habían ancianos y habían jóvenes. Dice también, dile a los jóvenes que miren a las hermanas mayores como a sus mamás, como a sus madres. Entonces habían hermanas de edad. Y cuando yo leo la Biblia, en la Biblia veo una iglesia que tiene la multiforme gracia. Veo un hermano como Onésimo que era esclavo y le es dada una carta por parte de Pablo para que visite a quien fuera su amo y es su amo e irá a resarcir los daños que hizo, a pedirle perdón y a servirle a quién, a Filemón. Filemón, un hombre rico que reúne la iglesia en su casa. Entonces veo que en la iglesia del primer siglo caben hermanos ricos, hermanos pobres, hermanos con grandes roperos, super cute, hermanos que no tienen ropa tan bacana. Veo que cabe toda la iglesia, la multiforme gracia. Pero cuando la gente empieza a escoger a quien le predica y no escoger predicar el evangelio, también comete un error y un error es una herejía. Es que yo me enfoco sobre todo en predicarle a los hermanos que son, ya tú sabes, brother, Cristo te está buscando, y vengo ahora mismo. No, hermanos, le predicamos a la gente. Para que la iglesia tenga hip hoppers, metaleros, raperos, reggaetoneros, abuelitas que les gusta la carranga, hermanos que les gusta el vallenato, hermanos que les gusta el silencio, y todos aprendamos a vivir unidos por la coyuntura del amor de Cristo. Si se da cuenta que mientras hablo de esto le he expuesto que hay un montón de argumentos y prejuicios que nosotros mismos nos levantamos y que también hacen parte de las herejías, errores que se han colado dentro de las iglesias. Pastores que me han llamado a decirme, hermano, es que tengo un hermano que tiene expansivos y aretes y está tatuado, y ese sí es como para su ministerio. Y yo lo miré a aquel pastor y le dije, amado hermano, somos hermanos y pares en el Señor en el trabajo que hacemos. ¿Cómo se le ocurre decirme que su iglesia no es un buen lugar para pastorear una persona? Porque su enfoque está en que si no se parece a los que a usted le parece, usted no lo pastorea y me lo endosa a mí. Perdóneme, amigo, usted es parcero mío. Eso no se hace. Pastoréelo usted. Llegó a su congregación. Enséñele a través de ese hombre al resto de la iglesia que no se la pida un hermano porque tiene aretes o tiene tatuajes, que hay que amarlo, que hay que abrazarlo, y a ese hay que enseñarle a que ame y abrace a los que se visten a la enchapada a la antigua, que en la iglesia nadie menosprecie a nadie, que no pase lo que vi alguna vez en un video, y yo espero en el Señor, porque yo he orado por ese pastor, que ya esa congregación no tenga esa visión, porque usted sabe que un pastor puede tirar a una iglesia por un despeñadero, claro. Y aquel pastor me acuerdo que dijo en aquel video, yo siempre quise tener una iglesia para gente bien. Espero que ese pastor ya no haga más eso y haya recapitulado que la iglesia no es un lugar para gente bien. La iglesia es un lugar para ciegos, para tuertos, para cojos, para divorciados, para drogadictos, para fracasados, para gente triste y deprimida, para gente sola y confundida, para brujos, satanistas, para todo lo que el mundo ve como escoria, y el Señor dice, de lo vil del mundo fue que yo escogí para avergonzar lo sabio, lo fuerte, lo que cree que es. Utilizo lo que no es para avergonzar lo que se cree que es. Entonces recuerde que no solo tiene un mandato de parte del apóstol Pablo en extensión porque está en la Biblia. Ocúpate ¿de qué? De predicar la buena noticia. Ocúpate.
Para poderlo hacer ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Tiene que leer ¿qué? La Biblia. Entonces usted va a empezar a leer ¿qué? Los evangelios. ¿Va a empezar con quién? Sería bueno que empezara con Mateo, que presenta a Jesús como el rey que salva, como el rey que pagó con su propia vida para pagarle la deuda al pecador, como el rey que se humilló a lo sumo, para que usted pueda entender qué hizo por usted, pero usted le cuente a otros qué hizo por él. ¿Qué rey daría la vida por uno de sus súbditos? Pues tenemos ese rey, hermanos. Segundo, tiene que entender que va a predicar sin prejuicios. Que cuando vea a una persona y diga, es que a mí ese tipo de gente, a mí no me gusta predicarle. Se va a acordar de esto. Si yo soy prejuicioso para predicar el evangelio, yo soy un hereje. ¿Un qué? Una persona que hace extensión de un error. Yo no puedo hacer extensión de un error a través de mi vida, en donde la gente aprenda, no, es que mi ministerio es de hip hoppers. No, que yo sea rockero, que a mí me gusta el rock, al Demar Becerra le gusta el rock, y que yo tenga una afiliación en donde me parece breve hablar con un rockero sobre el evangelio. Ah, sí, pues usted me pone una abuelita y yo a la abuelita la evangelizo. Usted me pone a un brujo y yo al brujo le hablo del amor de Cristo porque está engañado. Usted me pone a mí al que me ponga, ay hombre, mi hermano, yo te hablo del amor de Cristo. Eche. Cristo te está amando, papi, ya tú sabes. Sí. ¿Por qué? Porque esto no se trata de poner un aviso invisible donde yo, que no tengo ninguna soberanía, tomo la decisión de ponerle soberanía a la gracia de Dios con un aviso invisible que dice me reservo el derecho de admisión. No, amigos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque al final de nuestros días, cuando nos muramos, y nosotros no podemos decir que todos los que están al otro lado del streaming y los que estamos acá, todos vamos a morir de viejos. No, yo no sé eso, hermanos. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que a todos los que estamos aquí y a los que están allá, nos van a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que mi hijo hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Qué hiciste con la ordenanza por extensión que del apóstol Pablo por el Espíritu Santo fue dada al joven apóstol, al joven pastor Timoteo y por extensión a la iglesia que leyera esa carta? ¿Qué hiciste? Tú sabes que estaba escrito. Tú sabes que los cielos y la tierra pasarían y mis palabras permanecerían. Yo te iba a reclamar sobre este asunto. Tú sabes que tú leíste aquella historia que te di sobre qué, el mayordomo infiel. Tú lo sabes, te lo leí. Ahí aparecía que yo te iba a pedir cuentas de lo que te había dado. No, Señor, pero es que a mí me lo leyeron, fue en la escuela dominical. No. Ahí decía que yo a cada uno le di algo. A ninguno lo dejé con las manos vacías. A todos los siervos les di. Saori tiene que predicarle a sus compañeros en el colegio. Cuando usted vaya a la socialización, usted tiene que hablarle a esos niños. Porque muchos de esos niños tienen hogares destruidos. Hace algunos días atrás, semanas atrás, Walter salía de su trabajo y mientras caminaba de camino a su trabajo, vio a lo lejos como algo descendió por la fachada de un edificio. Un joven de 12 años se había tirado desde el 6º piso o algo así. El caso es que Walter vio algo que cayó. Cuando pasó era el cuerpo del muchacho sin vida y su madre desesperada, gritando, totalmente consternada. Su muchacho se había quitado la vida. Tenía 12 años, Saori, tienes que predicarle a la gente. Porque Dios no tiene edad para traer a salvación. Dios trae a salvación a niños y entonces trajo a David siendo un jovencito. Dios llamó a Samuel cuando Samuel era un niño. Entonces Dios me dice a través de su palabra, dile a Saúl que tiene que predicar.
Porque Sao tiene un montón de mis palabras en su vida. Y si Sao yo decido llamarla, ahora que es joven, a mi presencia, yo le voy a preguntar a Saori, ¿qué hiciste con lo que mi hijo Jesús hizo por ti en la cruz, Saori? Dios le va a preguntar a la mamá Consu, y yo me acuerdo hace algún tiempo atrás haber hablado con la mamá Consu y decirle, baby, si te mueres, mamá, tienes que dejar un legado de mujeres a las cuales tú hayas inspirado para vivir el evangelio de Cristo el Señor. Mamá, esmérate, mamá, hazlo. Y mamá Consu, de manera muy obediente, se sube a cualquier servicio público y la mamá Consu anuncia el evangelio, porque hay algo claro, es que Dios le va a pedir cuentas a mi madre. Cachorrito, Dios te va a pedir cuentas. No es un juego. Yo se los digo con un gran deseo de que sean hallados fieles el día que se mueran, hermanos. Ya ni tienes que predicarle a otros jóvenes. Nos van a pedir cuentas. Sonia, tienes que hacer discípulas. Si te mueres hoy, ¿qué mujer va a seguir tu legado? ¿Qué mujer va a decir, a mí me inspiró la vida de Sonia? Sonia me predicó, Sonia me llevaba a predicar, Sonia leía conmigo la escritura, juntas estudiamos, Sonia me discipuló y yo soy una gran creyente porque Sonia lo hizo conmigo. Si te mueres hoy, ¿con qué te presentarás? La Biblia no me dice a mí solamente que anuncie la buena noticia, me dice, haz que discípulos. O sea, no me dice, tire el mensaje y pues mire a ver qué hacen ellos con eso. Me dice que fórmelos. Fórmelos. Por eso ustedes siempre han tenido en mi casa la puerta abierta. Porque yo entiendo que Dios me va a pedir cuentas. Entonces, si yo veo que ustedes se ausentan, yo empiezo, ese no es el evangelio, tienes que cambiar la forma en la que lo estás haciendo. ¡Ey! Te está absorbiendo tu trabajo. ¡Ey! Tu economía te está devorando. ¡Ey! Tú estás haciendo mal esto, porque yo necesito redarguirte en el poder de la palabra de Dios y pedirte que reacciones, porque si yo te veo caminar en el sentido contrario a la vida eterna, tengo que detenerte y decirte, ¡hey! Vas hacia el descenso, hacia el precipicio, hacia la condenación. Tengo que persuadirte, porque a mí no solamente me dicen que te anuncie la buena noticia, sino que ya sé que inicialmente allá en Mateo me habían dicho, ve y haz discípulos al demás. Miguel, si te mueres hoy, ¿con qué te presentarás delante de Dios? Anita, ¿con qué discípulos te presentarás delante de Dios? Pilar Fajardo, dime los discípulos con que te presentarás si hoy mueres. Te van a pedir cuentas. Y si no tienes, escúchame, multiplicación, que a ti te predicaron y tú te multiplicaste en otra persona, Jesús dice que Él va a hacer esto. Sáquenlo de aquí y láncenlo a las tinieblas de afuera. Pero Señor, yo era tu siervo. Sí, es que este mensaje es para siervos de Dios. Este mensaje es para los que ya han escuchado el evangelio. Este es para los que el maestro, el señor de la casa, los reconocía como siervos ¿qué? Suyos. El mensaje de Pablo por el Espíritu Santo a Timoteo es un mensaje dado a siervos de Dios, a gente que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, como su Salvador. ¿Cuántos reconocen aquí a Cristo como su Salvador? Y allá, levante la manito, envíe el clic de la manito. Yo soy un siervo de Dios. Este mensaje es para nosotros, los que reconocemos que Cristo es el Señor y que somos sus siervos y por tanto también hijos de Dios. Ocúpate, ocúpate. ¿Sabe cómo sé que van a empezar a predicar? Porque van a empezar a memorizarse versículos, memorizárselos. Señor, estoy memorizándome estos versículos porque quiero predicar.
Porque le voy a decir a la gente, ¿sabes qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, a ti, que dio a su único hijo, a su único muchacho, para que todos, incluyéndote a ti, todo el que crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. El Señor te está buscando, el Señor te ama. Y se meta otro versículo para que le quite el miedo a predicar. ¿Sabe cuál es? Apartados de mí, nada pueden hacer. Yo sé que nadie que tenga a Cristo, nadie que no haya escuchado el mensaje, puede ser feliz, sentirse completo, tener propósito de vida, tener esperanza. No puede. Entonces yo en mi mente ya tengo claro eso. Ninguna persona en el planeta Tierra puede ser feliz si no tiene a Cristo, porque Cristo es el profeta. Y él dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. No pueden ser felices, no pueden tener propósito de vida, no pueden experimentar plenitud, no pueden sentir paz en sus almas, no pueden entender para qué existen, no pueden tener en sus corazones alegría, gozo o eternidad. Ese versículo me enseñó que yo le predico al que sea. ¿Por qué? Porque el profeta que declaró la condición humana es Cristo. Y él dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces yo le predico a la gente. Les van a pedir cuentas a ustedes y a mí. Yo quiero ser hallado fiel. Yo no sé si Dios me va a dejar llegar con millones. Yo sueño llegar con millones y decirle en su compañía, en el poder de su espíritu, le hablé a todos esos. Y yo fui testigo, como mientras les conté su historia y lo que usted hizo por ellos, mi Señor, fui testigo cómo usted trajo a todos esos millones a sus pies. Mientras les conté, vi a su espíritu moverse, vi cómo los convenció de pecado, justicia y juicio, vi cómo los trajo al arrepentimiento y más que un gran fruto, para mí fue un placer ser testigo de su poder, de su gloria y de su obra, Señor. Yo fui privilegiado. Anhelo eso en mi vida. Entonces a mí no me importa si me llama una persona de otra iglesia, si es de otro país, si es metalero, si es hip hopper, si le gusta la carranga, si es mafioso, si no me importa si es gay, no me importa nada. Si se prostituye, si es una santa, no. Necesito ayuda, me contaron que usted podría escucharme. Sí, claro, ¿cómo se llama? Tal. ¿Quién lo recomendó? Tal persona. Ay, bacano, qué buena onda que me llames. Y cuéntame en qué te puedo servir. Punto. Y le expongo el evangelio, no un método para su problema. No. El evangelio, que es suficiente para enderezar todo lo que esté torcido. Ocúpate, pero no te puedes ocupar, cachorrito, si no lees más la Biblia. Yania, no te puedes ocupar en predicar el evangelio si no lees más la Biblia, porque ¿qué le vas a decir a la gente? Saíto, en vez de ver tanto anime, que también me parece chévere el anime, pero no puede ser más anime lo que sabes que Biblia. Tiene que ser más, porque ya hay una orden, mi amor. La orden es de tu papá y el mío. More pues la palabra de Dios en abundancia. Ahí no dice, more pues el anime en abundancia. More pues la palabra de Dios. Entonces ya sabemos. Yo no puedo saber más de motos que el evangelio, hermanos. Me gustan las motos, pero si me preguntas, yo sé más Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia me da una orden y es eso lo que tiene que morar en abundancia en mí. La palabra del Señor. Porque es la que puede alentarme a mí y alentar a cuanta persona Dios ponga en mi camino. Si ve un versículo, en la parte B un pedacito, todo lo que nos puede enseñar. Amados hermanos, escúchenme. Empiecen a hablarle a la gente y al hablarle descubran la necesidad que tienen de aprender más y más la palabra. Si cuando lo predica y predica el evangelio
se da cuenta que a la gente le es difícil entenderlo, entonces va a exponer el mismo evangelio, pero desarrolla un método que la gente entienda sin cambiar el mensaje. Me voy a explicar. Cuando yo voy a una cárcel, yo no llego a un patio diciéndole: varones, por la gracia de este Dios inerrante he venido a traerles un mensaje que traerá a sus vidas el que se sientan redargüidos, porque no me van a entender. Entonces yo sé que cuando voy a un patio de algún penal, yo le hablo a esos privados de la libertad y le digo: parceros, qué bacano estar acá, buena onda, parceros, me alegra mucho. Sé que muchos de ustedes están hasta el cogote de este encierro, pero hoy vamos a hablar de libertad. Y sé que me entendieron, porque son privados de la libertad y les vienen a hablar de libertad. Y estoy hablando un lenguaje que para ellos es ¿qué? Coloquial, entendible. Entiende que Pablo enseña por el Espíritu Santo que él se hizo ¿qué? Griego para los griegos, judío para los judíos, gentil para los gentiles. A los griegos les dijo en el Areópago: yo vengo a hablarles de ese. Y había un busto ahí vacío y decía: el Dios no conocido. Y él dijo: de ese es que vengo a hablarles. Ellos entendieron de una: ay, de ese, nadie había hablado de ese, porque como es el no conocido, pues hágale. Y él habló y les expuso el evangelio. Cuando he tenido que hablarle a hip hoppers, entonces yo digo: ah, listo, breve, tengo una canción que puede echarme un fraseo. Escucha del rey la voz, Jesus is holy, Jesus is holy, escúchalo, 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 escúchalo. Trato de que la persona encuentre empatía conmigo, porque yo quiero presentarle el evangelio. ¿Me entienden? El amor por las almas nos hace buscar siempre un método sin cambiar el evangelio. ¿Sin cambiar qué? Solo cambio el método. Puedo llevar el mismo producto en avión, en barco, en burro, a pata, en carro, pero el mismo producto. ¿Me hago comprender? Por favor, estudien la palabra. Porque la gente necesita lo único que puede cambiar sus vidas: la palabra. Usted puede testificarle, pero su testimonio habla es de la obra de Dios en usted. Usted necesita predicar es la palabra de Dios, que a usted ya lo cambió y lo sigue cambiando. No se acostumbre a convertir su testimonio en el evangelio, porque he escuchado muchísima gente que me dijo: pastor, ¿será que usted me regala un espacio en su púlpito para compartir mi testimonio? Le dejó mi libro y me entregó un libro. Entonces miré y me di cuenta que llevaba más de 10 años contando el mismo testimonio en cuanta iglesia aparecía. Y dije: este hombre está seco. Este hombre ya repite esto como una lora mojada. Este hombre no ha entendido que su testimonio no es lo que la gente necesita. La gente necesita el evangelio. Porque el evangelio es lo que transforma a las personas. ¿Por qué? Porque tiene una serie de particularidades. Tiene altura, tiene anchura y tiene profundidad, y no sabemos dónde se encuentre la persona. Si Dios la coge arriba, para que no descienda como coco. Si se encuentra abajo, para que no descienda más. Y se encuentra esparramado en su vida, que no sabe cómo recoger su propia vida, pues para que no siga viendo ese reguero de vida que está llevando. Pues la Biblia tiene altura, anchura y profundidad y puede ayudarle a una persona en donde sea que se encuentre. La Biblia es una espada, entonces la persona puede ser re dura como ñerbo de pata y la palabra lo parte en 2 pedazos y lo vuelve a hacer de nuevo, lo confronta. Pero esa particularidad no la tiene su testimonio ni el mío. Lo tiene la palabra. Entonces, otra cosa, cuando en obediencia empiece a hacer esto que ordena la Biblia, por favor no convierta en evangelio ¿qué? Su testimonio. Llénese de la palabra de Dios,
porque la gente necesita la palabra de Dios, porque es la que ¿qué? Transforma a las personas. Y bueno, vamos a terminar. Y él le dice, lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces usted dirá, ¿cuál es mi ministerio, querido Balazo? Sí, pero ¿cuál es mi ministerio puntualmente en el Señor? Yo soy pastor. Pero aquí dice, lleva a cabo todo tu ministerio. Timoteo era un joven, ¿qué? Pastor. ¿De la iglesia de qué? De Éfeso. Listo. Pero le dice, lleva a cabo todo tu ministerio, luego no era pastor y ya. No, es que un pastor, aunque su llamado principal, como en el mío, el de Timoteo era el de ser un pastor, se derivan otro tipo de servicios que van adheridos al ministerio y son otros ministerios. Yo tengo en mi vida el ministerio de dar, porque un pastor que no ayuda a las ovejas que son del Señor y le puso a cuidar, puede ser un buen pastor o es un mal pastor. Es un mal pastor. Con ello no le voy a dar ni abrir la puerta para que usted cometa el error de pensar que puede llamarme a decirme deme, porque yo le voy a enseñar cómo dice la Biblia que yo tengo que dar. A veces en el auditorio, voy a explicarlo, en el auditorio de allá de anunciadores, en la 10ª 2325 Sur, recurrentemente llega gente nueva a esa reunión de las 3 de la tarde y me esperan hasta el final. Y me dicen, es que Aldito, están buscando al pastor. Y yo le digo, no, pues predícale tú a la persona, háblale del evangelio, a mí me interesa tirarlos a ustedes al agua. Nadie, hágale nada, me ahogo, no, a nadie. Si yo veo que se hunde, sí voy, pero nadie. No, es que quiere hablar con usted. Y cuando la persona me aborda, siempre esas personas que me han abordado así, no todas, pero la gran mayoría, el 90% ha sido, pastores que, a ver si me puede ayudar. Es que salí de la cárcel, a ver si me da para el pasaje para irme hasta tal ciudad. Pastores que yo no sé qué, a ver si me puede ayudar para irme hasta otra ciudad. Pastores que acá tengo un nieto y un sobrino y yo soy la de 70 años que a todos los alimenta. ¿Y sabe algo? Como pastor que es sabio y tiene una instrucción bíblica, debo ir a la Biblia para decirle a la persona qué voy a hacer, ¿sí o no? Entonces le he tenido que decir a esas personas, porque un pastor tiene el ministerio de ¿qué? De dar. Y ustedes, si quieren ser prósperos en sus vidas, tienen que aprender que tienen que dar, a menos que quieran vivir a ras el pantalón con los calzoncillos. Y le he tenido que decir a esas personas esto porque hay que ser sabio. Y les digo, mire hermanos, la Biblia me enseña esto. ¿Cómo se llama usted? Fulanita. La Biblia me enseña esto, fulanita. Yo tengo que darle primero a la familia de la fe y después a los de afuera. Y yo tengo hermanos acá necesitados. Así que yo antes de darle a usted con todo respeto, yo voy a hacer lo que la Biblia me dice. Yo ya tengo hermanos que tienen aquí precariedades. Yo me voy a enfocar en ellos. Si usted desea seguir viniendo y convertirse en un hermano de nosotros en la fe, mi relevancia a la luz de la Biblia va a ser en usted. Pero usted para mí, con honestidad, es alguien de afuera, que agradezco a Dios que haya venido, pero yo tengo una orden del Señor, primero a la familia de la fe y luego a los de afuera. Yo espero que usted me comprenda que yo vivo a la luz de la palabra y no en mis emociones. ¿Me comprende? Se han puesto ofendidísimos conmigo. Ay, y ahí sí se han vuelto ñeros, ahí sí se... Porque la Biblia lo que hace también es que desenmascara el engaño del adversario que cree que los pastores y la iglesia del Señor somos tontos útiles. No, mis hermanos, hay que leer la Biblia para ser astuto y para cumplir el ministerio. Entonces también el ministerio de dar. ¿El ministerio de qué? De visitar a otros y aconsejarlos, porque cuando usted lee la carta a los Corintios, ahí dice que hay un ministerio también, que es el ministerio del que aconseja, del que ora por los enfermos y ora en la medida de gracia que Dios le ha dado. Y un pastor tiene que orar por enfermos, tiene que orar por gente confundida, tiene que darle a otros hermanos y enseñarles también a dar. Cumple todo tu ministerio. ¿Cuántos aquí quieren servirle al Señor?
Sonia no, porque Sonia está durmiendo. Despierte a Sonia. Despiértela. Sonia, no se duerma. Vaya, tome tinto. Vaya. ¿No hay agua? Sí hay agua. Allá traje agua. Yo traje agua. Soniecita, pobrecita, está cansada. Le toca voltear duro. Entonces tenga en cuenta esto que le estoy diciendo hoy, por favor. Cumpla todo su ministerio. Listo, empezó predicando. ¿Va a ser solo eso? Cumpla lo que todo. ¿Listo? Hágame un favor. Sea percibido. Yo lo voy a estorbar. Porque si yo lo veo sin dar fruto, eso amenaza ¿qué? Incendio, incendio. El Señor dice que el que no dé fruto, lo arrancará. El Padre lo arrancará. El que esté en Cristo y no dé fruto, el Padre lo arrancará y lo tirará al fuego. O sea, amenaza incendio, hermano. Si usted no lleva fruto, si yo no lo veo, ¿y cuál cree que es el fruto? ¿Plata? ¿Carros? ¿Casas? No. Discípulos en la empresa o discípulos en la industria o discípulos en el área intelectual, pero gente que conozca a Cristo. Ese es el fruto del Evangelio. Llevar gente al conocimiento del Evangelio de Cristo. Eso es dar fruto. No me salga como algún hermano que amo mucho, pero en ese momento de su historia, yo espero ya no sea así. Dijo, es que Dios me mandó a multiplicarme y a multiplicar los casitas y los carritos. No, hermanos, leemos la Biblia y la Biblia nos dice que debemos dar frutos de justicia, que debemos hacer discípulos y que debemos llevar la buena noticia. Entonces hagamos eso. Llevemos ¿qué? La buena noticia. Démonos duro. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está y deje que Dios lo estorbe. Yo sé que esto es difícil de escuchar, pero escúcheme. ¿Cómo podré yo verlo caminar hacia un precipicio sin decirle deténgase? Deténgase, mire, no tiene frutos, va a llegar delante de Dios sin ni siquiera una persona a la que usted le haya enseñado. Va a llegar delante de Dios con las manos vacías. No, pero yo conectaba la consola siempre, pero yo era el que manejaba ahí el streaming. Sí, eso era un pedazo de su servicio a Dios. Pero debió haber cumplido completamente todo su ministerio. Señor y Padre amado, gracias por esta noche tan linda. Gracias, Señor, porque tú nos regalas un enfoque en lo importante. Hay cosas que son inaplazables, Señor. Y la verdad, Señor, es que todos los que estamos aquí moriremos un día y todos los que están al otro lado del streaming morirán algún día. Y todos vamos a tener que rendir cuentas delante de tu presencia. No queremos predicar por terror o por miedo, sino porque te amamos. Pero queremos tener claro que vas a pedir cuentas. Que tu amor no es manipulable y que aunque sepamos que nos amas hasta la muerte y la resurrección, amado Cristo y amado Padre que diste a tu Hijo en la cruz, y tú que gimes por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles, Espíritu Santo. Tu amor no es manipulable. Y le dijiste a los siervos de tu casa, necesito ver el fruto. Y aunque eran los siervos de tu casa a los que les confiaste tu gran tesoro, y el gran tesoro es el mensaje de salvación, que Cristo murió por los pecadores, que Dios entregó a su Hijo para reconciliar al pecador con Él. Y aquel siervo que no se reprodujo, que no entregó resultados, tú lo lanzaste a las tinieblas de afuera. Tú dices que el reino de los cielos es semejante a eso. Esto no es un juego, Señor, lo sé. Yo te ruego que ellos estén apercibidos y tengan claro que tu amor no es titubeante, ni es manipulable, ni tienes vara con nadie, sino que así como eres un Dios de amor, también eres fuego consumidor. Que tus promesas son sí, recompensa para aquellos que vivan en la verdad y en la obediencia a esa verdad
hay galardones, Señor, pero que también hay condenación y espanto para el que sabiendo la verdad la toma por juego, la ignora y no la obedece, Señor. Que sean ellos y yo apercibidos, que recordemos que en todo tiempo podemos predicar en todos los lugares a los que vamos, que seamos hallados fieles en aquel cumplimiento a lo que está escrito en tu palabra. Ara el corazón de la gente en nuestros entornos. Prepara el corazón para que les anunciemos el Evangelio y cuando lo escuchen tengamos con alegría el privilegio de ver tu poder correr trayéndolos al arrepentimiento. Nos encantaría. Permítenos anunciarles a cualquier persona, a cualquiera, la buena noticia de que tú pagaste su deuda si se arrepienten y se te aceptan como Señor y Salvador. No nos dejes distraernos con cosas que no son tan relevantes dentro de la vida cristiana, como dar fruto, Señor. No nos dejes distraernos tanto como para pensar que podemos negociar contigo. Es que yo pongo el streaming, por eso ese es mi ministerio y eso es lo que yo hago y ahí es donde doy fruto. Yo le doy clic al teléfono. No, Señor. Tú estás pidiendo que tengamos frutos de justicia y la obediencia es lo que tú amas. Ara el corazón de la gente en nuestros entornos, porque en tu nombre nos lanzaremos a anunciarles que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que hay salvación, perdón de pecados y vida eterna en Él. En el nombre de Jesús, gracias por acompañarnos esta bella noche y por dejarnos recordar las prioridades que debe tener un hijo tuyo, Señor. Añade esa gloriosa presencia, conocimiento, sabiduría y manifestación de tu Espíritu mientras predicamos a los que no te conocen. Y déjanos ser testigos de tu poder moviéndose, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Un beso enorme, mi vida, mi Señor, mi Rey, Señor Padre, Señor Hijo, Señor Espíritu Santo. Un beso, gracias. Gracias, te amo, Dios único y verdadero. Gracias por dejarnos hablar el Evangelio, Señor. Amén. Amigos, nuestras reuniones habituales, como ya lo saben, mañana se encuentran las chicas en Juntas para Crecer. El viernes les cuento que no va a haber tertulia, les voy a contar por qué. Sé que hemos estado viendo interrumpida la tertulia por una serie de cosas muy relevantes y muy importantes, igual de importantes a la tertulia. Como Bresca y saben, como Casa Bresca, saben que también somos una banda y Bresca, Dios le dio la oportunidad de pasar a las eliminatorias de Rock al Parque y vamos a llevar el Evangelio también a ese lugar. Deseamos que el Señor nos permita pasar las eliminatorias y el día martes nos vamos a presentar allí en la Media Torta. Todos los que quieran ir pueden ir a acompañarnos, pueden llegar a las 9 de la mañana, estar allí parchando con nosotros un rato y si ven que el ingreso está restringido, yo cuando he estado en las eliminatorias nunca lo he visto restringido, dicen que es restringido, pero nunca lo he visto restringido. Ingresan ahí suben por toda la avenida Jiménez y ahí preguntan, ahí se orientan fácil, Media Torta. Con Waze es muy fácil llegar, o si usted llega en carro, pues parquea su carro arriba en la Circunvalar y baja ahí por las escaleritas. Vamos a estar ahí. Entonces estos días hemos estado, cada uno de los integrantes de la banda, dándole durísimo a aprendernos un montón de cosas que hacen parte de hacer bien esta tarea. Así que por eso no vamos a tener la tertulia, porque Saulito es el bajista de la banda y vamos a estar ensayando hasta largas horas y trabajando muy duro. Ya conoce el motivo, acompáñenos. Día martes, 9 de la mañana. El día sábado nos vamos a encontrar
o se van a encontrar ya y el equipo de trabajo que va a trabajar el día sábado, nosotros vamos a estar trabajando en lo otro que toca hacer, que es seguir trabajando para poder presentar un gran trabajo el día martes. El sábado se van a ver todos los hermanos que se inscribieron y hay un parche grande. También vaya, inscríbase. Con nuestros niños de Candelaria a la 1 de la tarde va a empezar allá el trabajo que hacemos con nuestros amados hermanos pequeñitos. También con las mujeres y los padres de esos niños, porque ya cada vez es más grande ese parche de papás y mamás que se reúnen al aire libre a escuchar la palabra, haga sol o haga frío. Y el domingo nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde en el Auditorio de Anunciadores de Cristo. Recuerde, carrera décima, número 2325 Sur. Amigos, los amamos mucho. Luchen, no se rindan, recuerden, la iglesia no es un galpón de gallinas. Llegamos como ovejas, pero nos convertimos en soldados. Por eso Pablo, en la próxima predicación, se va a despedir. El apóstol Pablo, allí en el verso 6, hablando de eso, de ser un soldado. Le envío un abrazo gigante, les amamos un montón. Y recuerde, con Cristo es imposible.